el miércoles, amén, este tema de edificados sobre principios, amén, un tema, amén, que nos lleva literalmente a los principios en los que creemos, principios sobre los cuales tú tienes que meditar y considerar para que tu vida pueda ser edificada. No sé en qué momento de tu vida, en mi caso fue a partir de conocer a Cristo, pero cuando yo no conocía a Cristo nunca oí y nadie me refirió que yo tenía que edificar mi vida. Yo solamente había oído que tenía que vivir la vida y que cada día debía de vivirlo como el último. ¿Estás acá? Y entonces yo creía eso y me gustaba vivir la vida en esa exposición, amén, de decir, bueno, es el último día y la vida es una y hay que gozarla. Pero realmente hasta que llegué a Cristo fue que empecé a enterarme que la vida se edifica. Y yo quisiera que tú hicieras un poquito de recuerdo y pregúntate, ¿cuándo me enteré que mi vida tenía que edificarse? ¿Quién me dijo que mi vida debía de edificarse? Muchos de nosotros coincidirán con mi pensamiento. A partir de que conocimos a Cristo, supimos que nuestra vida debía de edificarse. ¿Estás acá? Así que cuando venimos al Señor, descubrimos que la vida se debe de edificar. Y cuando uno quiere edificar, hermano, amén, en términos normales, naturales, de hacer algo en este mundo, si te das cuenta, cualquier edificación requiere de un grande esfuerzo. Hay personas que edifican casas, hermano, y para edificarlas se restringen de muchas cosas, a veces, hermano, aún necesarias para su vida, pero están en el deseo de construir una casa o tienen el deseo de comprar un terreno y hacen muchos ajustes económicos, hacen ajustes en su vida de tal manera que alcanzan eso. Hay personas que quieren, hermano, tener algo y se van a esforzar por ese algo. Así que cuando tú y yo hablamos dentro del reino de Dios acerca de edificar, tienes que entender que también, amén, requiere de un sacrificio, requiere de un esfuerzo, requiere, amén, de querer alcanzar un sueño, un deseo, aleluya, que tiene que ver con que mi vida, escúchame bien, mi vida o tu vida sean edificadas. Y eso es, aleluya, lo más glorioso, lo más hermoso, porque lo que explica la Biblia respecto a esto que te estoy hablando es que dice, ¿acaso tú ignoráis? ¿Acaso ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, si tú y yo ignoramos eso, por ende no podríamos tener un anhelo o un deseo de edificar nuestras vidas. Así que en este mes hemos estado hablando de estos principios importantes, principios que son base, amén, para que un cristiano pueda funcionar en el sentido de crecer, desarrollarse, madurar, de que el cristiano, hermano, que llega a nuestro compañerismo, a nuestra iglesia, aleluya, la iglesia de Cristo, no digo nuestra en sentido propio personal, sino me refiero a la iglesia de Cristo, necesita caminar y avanzar en lo que nosotros enseñamos llamado los círculos de compromiso. Porque muchos de nosotros podríamos quedarnos, aleluya, en uno de esos círculos teniendo temor a seguir decidiendo, teniendo temor a seguirnos comprometiendo, porque muchos de nosotros no venimos anclados a una fe, sino venimos anclados al esfuerzo de lo que hemos edificado en la vida. Y en Jesucristo las personas cambiamos y comenzamos a tomar la fe como un principio, aleluya, que nos lleva a hacer cosas, hermano, inimaginables según nuestras fuerzas y según nuestras capacidades. Así que es importante y es muy interesante porque esta mañana veremos acerca del principio de edificar sobre la roca. Ese es el principio base de todo lo que nosotros hagamos, porque edificar sobre la roca, hermano, significa que ya hay un fundamento sobre el cual nosotros edifiquemos. En el Antiguo Testamento, hermano, hay muchas escrituras que refieren a Jesucristo como eso, como una roca, como una piedra viva. El libro de los Salmos 95 dice que adoremos, que glorifiquemos, que exaltemos a esa roca viva, a esa piedra viva. En Deuteronomio se dice, está hablando el Señor y dice en Deuteronomio, he aquí yo te daré una piedra viva, una piedra sobre la cual puedas fundamentar.
En Isaías se vuelve a repetir y dice el Señor, yo voy a darte una piedra sobre la cual tú puedas edificar. Y así sucesivamente vamos encontrando en el Antiguo Testamento que Jesucristo era una roca sobre la cual la iglesia necesita plantarse y comenzar a construir para su vida. Y eso es muy glorioso porque entonces con esta historia que traemos y este antecedente y contexto de quién es la roca, nosotros vamos a ir al libro de Mateo, porque es aquí donde muchos, aleluya, se han confundido y han creado, hermano, la controversia de a quién se refiere el Señor. Mateo capítulo 16, así que hoy hablaremos de este principio que es edificar sobre la roca. Mateo 16. Versículo 13. Del 13 en adelante, Mateo 16. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ayúdenme a orar. Padre, quiero darle gracias. Muchas gracias por su palabra, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender, Señor, a mirar que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es la piedra sobre la cual debemos de edificar. Toda la gloria es para ti, Señor, y te recuerdo, mi Señor, que estamos en búsqueda de que tu Espíritu Santo nos convenza, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, mi Dios. Ten misericordia de nosotros y ábrenos el entendimiento. En el nombre glorioso de Cristo, todo te lo ruego, Señor, por gracia y misericordia. Amén. Muchos han dicho, aleluya, y incluso la religión dice que es, aleluya, la verdadera para ir al cielo, porque a Pedro se le dieron las llaves y Pedro es, aleluya, el que antecede o el primer papa. Así que lo que Cristo está diciéndole ahí, y es importante porque Cristo se refiere primero a Pedro, hermano, como Simón, como el hombre que ha rescatado, al hombre que ha traído, al hombre que ha querido hacer pescador de hombres, y le dice, tú has recibido una revelación, tú eres un hombre, tú eres carne, pero mi Padre te ha revelado quién soy yo. Y sabes, Pedro, entonces le habla de su segundo nombre. Entonces, ¿sabes qué, Pedro? Quiero decirte que tú eres Pedro. Escúcheme bien, hermano, porque a veces eso es interesante entenderlo. Amén. Dice en el versículo, lo voy a leer en el versículo 16, más adelante. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y no le dice, y sobre ti, y no le dice, dependiendo de ti, sino que él, hermano, aleluya, dice, y sobre esta roca. ¿Cuál roca? La que describe todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál roca? De la que hablan los salmos. ¿Cuál roca? No, Simón. Más allá de que las personas veamos que Pedro significa roca, aleluya, no quiere decir que Pedro ya existiera, porque el libro de los Génesis nos dice que Cristo ya estaba ahí para crear el mundo. Así que cuando nosotros hablamos de esta roca, hablamos de una roca eterna, hablamos de una roca que es principio y fin. La Biblia lo describe como un fundamento y también lo describe como la cabeza del ángulo, de tal manera que tú y yo podamos comprender, hermano, aleluya, ese amplio espectro de tiempo del alfa y la omega. Cuando nosotros, aleluya, queremos mirar a Pedro sobre el cual edifiquemos, hermanos, sería algo, amén, totalmente inútil que nuestro esfuerzo se diera para complacer a Pedro y creer que en eso está la eternidad.
Sin embargo, muchas personas pueden alcanzar a creer que Dios y el Hijo mandaron a edificar sobre Pedro. No, lo que el Señor sí le está diciendo a él, dice: a ti te voy a dar estas llaves, te voy a dar este poder de oración, te voy a dar el poder de decisión. De todo lo que tú hagas, sea bendecido y así se hará. De todo lo que no hagas, entonces amén, tampoco se hará. Te voy a dar ese lugar y no es hoy de lo que quiero hablar, pero quiero que tú y yo entendamos, hermano, que esa roca de la cual la Biblia habla es el Señor Jesucristo. Y es donde toma mucha trascendencia entonces la edificación, o sea, las decisiones y el material, amén, con el que nosotros construimos sobre Cristo. Hoy no estamos hablando de que nuestras decisiones estén sobre mí. Cuando el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, hermano, dice la Biblia que todos los pecados del creyente, todos los pecados del mundo fueron puestos sobre Él. Es decir, Él es fundamento de la salvación, pero todo fue puesto sobre Él. Ahora, la iglesia, cuando construye, cuando edifica, el individuo, cuando decide, está volviendo a poner sus decisiones sobre Cristo. Y aquí es donde tú y yo tenemos que entender si estamos edificando pecados sobre Cristo o estamos edificando correctamente sobre Cristo, porque tú y yo somos los creyentes. Así que el mensaje de edificar sobre la roca, hermano, es un mensaje que debe de alertarnos respecto a cómo estamos nosotros conduciéndonos y si cada una de nuestras conductas, hermano, están, aleluya, siendo, amén, pertinentes para colocarlas sobre Cristo. Es ahí cuando el hombre despierta, hermano, en conciencia y dice: caray, ¿cómo estoy viviendo? Porque esto que estoy viviendo es algo que se está edificando sobre el Señor. Ahora, el fundamento nunca va a ser derribado. Según lo que explica la Biblia, hermano, es que la obra de cada uno se probará y eso es lo que puede ser derribado, como lo vimos anteriormente cuando hablé del principio de la obediencia, donde el Señor Jesucristo, aleluya, hace una figura y dice: todo el que hace mi voluntad lo compararé al que está sobre la roca, y vienen ríos, vientos, mares, dice, y la obra permanece, pero el que no obedece lo voy a comparar al que edifica sobre la arena, y cuando vengan vientos y cuando vengan ríos y cuando sople, su ruina será grande. Entonces, quiero que entiendas que lo que es derribado es la obra del hombre, pero nunca el fundamento. ¿Estás aquí? Cuando tiembla en nuestra ciudad o en México, que también es muy recurrente, la gente tiene miedo a que se caiga el fundamento o que se caiga el edificio, porque es lo que se va a derrumbar. Entonces muchas veces tú y yo no hemos alcanzado a entender que Jesucristo es eterno, es la piedra sobre la cual se edifica. Él es eterno. Nada de lo que tú y yo hagamos a favor o en contra de Cristo le puede arrebatar su eternidad. Los que estamos en riesgo, hermano, de perder la eternidad junto a Cristo somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que mirar, aleluya, si estamos edificando correctamente sobre Jesucristo. Pablo lo describe con otras palabras, creo que un poco más entendibles para nosotros, en Primera de Corintios, capítulo 3. ¿Está aquí? Primera de Corintios 3. Versículos 10 al 17. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y quiero repetirlo, y no Pedro. ¿Estás aquí? Y no Pedro. Versículo 12. Y si sobre este fundamento, sobre Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra, escúcheme bien, la obra, no la intención, la obra de cada uno, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Y esto es bien fuerte porque si lo traducimos a la vida diaria, si lo traducimos a la condición de vida del hombre, hermano, lo que está diciendo Pablo, hay cosas de nuestro actuar, hay cosas en las formas en las que vivimos que se asemejan al oro, a la plata, que se asemejan a uno de estos metales preciosos, que cuando son metidos al fuego, aleluya, en lugar de haber pérdida, hay purificación y por ende mayor valor. Y esa persona que edifica en ese sentido, dice, esa persona recibirá una recompensa por el hecho de lo que sobreedificó sobre Cristo, no se derriba, no se derrite. Y es importante entenderlo, hermano, porque dice, ok, habrá alguien que quiera edificar considerando, hermano, y dándole la figura de madera, de heno o de hojarasca, y cuando venga el fuego le probará, dice, y sus obras, todo lo que haya hecho, todo será destruido, y eso significa ruina para ti. Hay un versículo en la Biblia que quiero que entiendas y dice, el que retiene más de lo que es debido, viene a pobreza. No dice que mañana seas pobre. Dice que vendrás hacia allá. Lo que está describiendo aquí el Señor es un tiempo. Tienes un tiempo para edificar con heno, con madera y con hojarasca. Pero recuerda esto, hermano. También hay un tiempo en que todas nuestras obras, aleluya, serán, hermano, manifiestas a través del fuego. ¿Qué significa el fuego? ¿Usted sabe qué significa el fuego en la Biblia? Prueba o persecución. Significa, hermano, enfermedad, significa pobreza, significa todo aquello que tú no quieres que provenga de Dios, pero no proviene de Dios. La cuestión es que tienes que entender, hermano, que está por naturaleza constituido dentro del reino de Dios, que nuestras obras en esta vida tengan que tomar la prueba para saber, hermano, si bien al final seremos salvos, pero escúchame bien, hay personas que terminan su vida siendo salvos, enfermos y postrados en una cama. Que sus obras, todas sus obras de juventud, todo el tiempo que pudieron servir a Dios, dijeron, no puedo, ay, es que me duele esto, la pestaña, me pica en el ojo, no tengo tiempo. Dios no habla acerca de que no seas salvo, Dios habla acerca de las condiciones en las cuales tú vivirás. Y puedes llegar al cielo, pero ¿quién quiere vivir una vida, en mi caso, de 47 a 80 que me muera? Yo no quiero vivir 33 años con una enfermedad que me lleve a la ceguera, que me acabe quitando, hermano, aleluya, el gozo, la vida. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Cómo estás edificando? Porque no estamos hablando que Dios sea tan malo que te arrebate tu salvación, que gloria a Dios por él. Pero sí está hablando de que puedes venir a pobreza, sí está hablando de que esa fuerza, ese hombre robusto, termine en 30 kilos, con los ojos sumidos. ¿Estás aquí? Si habla de que tu mucha valentía termine en cobardía, si habla acerca de que tus muchos bienes se consuman, porque sabes, ninguno de nosotros hoy está meditando si mis obras que estoy poniendo sobre Jesucristo pasarán la prueba. Ayer que estaba compartiendo, aleluya, ya en Sachina, comentaba acerca del evangelio que dice, bueno, y la palabra cae en cierta tierra y cuando viene la prueba y cuando viene el afán y cuando empieza a haber situaciones contrarias, dice, esa palabra que sembré desaparece, las convicciones se van. Algunos de nosotros, hermanos, sabemos que claudicamos ante situaciones así. No quiero a veces, no me gusta poner ejemplos muy mexicanos, pero a veces son bien necesarios. A veces decimos, ay, es que me duele la cabeza, no voy a ir a la iglesia. ¿Sabes qué hizo una mujer con un flujo de sangre por 12 años? Y las mujeres deben de entender eso, 12 años teniendo flujo de sangre. Y oyó que Cristo iba allá. ¿Y sabes qué dijo? Ay, pues que venga él, porque yo me siento muy débil. 12 años tengo este flujo, seguro me va a entender. No, hermano.
Ella no quiso edificar con heno su vida. Ella dijo, voy a ir y si tan solo le tocare, voy a sanar. ¿No sabes que en la iglesia se sana? ¿No sabes que en la iglesia, hermano, se puede orar? Dice, y si estás mal, reúne a los ancianos que oren por ti, que te unjan con aceite y que te sanen. No, hermano, yo tengo gripa y la gripa es tan fuerte que me tiene en la cama, me voy a parar, me voy a levantar, o le diré a mis amigos, como le dijo aquel paralítico a los 4, llévenme a donde está Cristo, métanme por donde tengan que meterme. Y ellos despojaron, hermano, aleluya, el techo, lo bajaron y dijo el Señor, por la fe de ellos. Es que muchos de nosotros no estamos entendiendo que nuestras decisiones, hermano, y te vuelvo a repetir, sí, sí estás edificando, sí, sí se ve que haces algo. El problema es que cuando venga la prueba sobre tu vida, no vas a pasar la prueba, valga la redundancia. No vas, hermano, aleluya, a ir más allá y seguro seas salvo. Yo en lo personal, que traigo, hermano, bueno, ya se rompió, que traía una herencia donde mis abuelos, hermano, los dos con azúcar, mi padre con azúcar, mis 10 tíos con azúcar. ¿Qué espero yo? Yo esperaba quizá lo mismo, pero sabes, no lo tengo. A la edad que yo tengo hoy, mi padre ya estaba diagnosticado, amén, con azúcar en la sangre. Mi abuela perdió la vista, mi abuelo la perdió. Así que cuando yo veo que edifique sobre Jesucristo, hermano, todavía me falta, espero, Señor, que me falte mucha vida. Y no quiero terminar así. Y quizá hoy, como dice la Biblia en los Salmos, quizá tu fuerza de juventud te ha hecho creer que las has podido todas y que las podrás, ignorando que Cristo Jesús sigue siendo el Señor. Nadie posee hoy algo que pueda resistir, hermano, una prueba, aleluya, que sea basta para quitarte lo que tienes. Nadie puede tener eso, al menos que se rinda a Cristo y entienda la necesidad de edificar sobre su Señor. Y es aquí donde tú debes de preguntarte, lo que estoy haciendo como cristiano, lo que estoy poniendo sobre Cristo, porque entiendo que eres un creyente, lo que estoy poniendo sobre Cristo, ¿permanecerá? ¿Permanecerá? Eso es muy importante porque es lo que Pablo está diciendo. O sea, Pablo, escúchame, hermano, dice, si la obra, versículo 15, si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. Pérdida. ¿Qué quieres perder? ¿Todo lo que tienes? ¿Quieres perderlo, hermano, en lo que te gozas? Hermano, un hombre, o sea que nosotros no tenemos el 10% de lo que ese hombre tenía. Ese hombre vivía en palacios. Ese hombre era el más poderoso en su momento. Ese hombre dijo, ¿cuánto he hecho? ¿Cuánto he construido? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto mi mano ha provisto? Oh, soy todo. Inmediatamente vino un juicio de Dios y el hombre se volvió loco, perdió la cordura. Y junto con perder la cordura, hermano, perdió por ese tiempo su reino, perdió, hermano, la conciencia de las cosas, le empezó a crecer el cabello y las uñas. Y sabes, ese hombre no pudo, aleluya, volver a ser restaurado hasta que consideró quién es el que hace las cosas. Muchas veces nosotros no hemos estado viviendo en esa humildad. Y te vuelvo a repetir, todos construimos. La cuestión es que no nos hemos preparado para el tiempo de la prueba, donde sea todo, hermano, aleluya, expuesto al fuego. Hay una porción en la Biblia muy gloriosa y a mí me gusta mucho esa porción. Hay muchos versículos que se identifican con mi vida, pero son versículos para la iglesia y está hablando acerca de la armadura de Dios, pero el versículo que a mí en lo personal me impacta es que habla de la armadura y dice que pongamos esa armadura para que cuando nosotros tengamos el día malo lo resistamos y después de eso continuemos nuestras vidas. Y muchos de nosotros, hermanos, no hemos considerado eso, que no hemos considerado que podríamos nosotros un día estar en prueba. La pregunta es, ¿tu fe te alcanzará? ¿Tu dinero te alcanzará? ¿Tus convicciones serán tan firmes? ¿El amor por Dios será suficiente? ¿El amor a tu iglesia será vasto? Porque muchos, hermano, aleluya, retrocedemos ante circunstancias de esa naturaleza. Un dolor de rodilla y no te hace venir a la iglesia cuando podrías venir para ser sanado. ¿Estás aquí? Una necesidad cualquiera que tengas. La Biblia dice, busca a los hermanos y oren juntos.
pero todos estamos bien, gracias a Dios. O al menos cuando pregunto, todos estamos bien. Yo quiero decirte que cuando Pablo escribe esto, hermano, está alertándonos. Porque yo quiero ser, no sé tú, pero dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y algunos hemos leído la Biblia respecto a recibirás la corona de esto, la corona del otro, la corona de aquello, la corona de esto otro. Y no está hablando de pérdida, está hablando, como dice la Biblia, de los antiguos, y durmieron llenos de vida. Porque los hombres necesitamos, hombres y mujeres, por supuesto, necesitamos terminar nuestros días en gozo, en alegría, pero es importante hoy mirar qué estoy edificando sobre el Señor Jesucristo, porque quizá todo esto, si lo transformamos a emociones, podrías tener odio, rencor, amargura, celos, ira, contienda, de lo cual el Señor dijo, apártalo de ti. Y lo estás poniendo ahí como un heno, como una hojarasca. ¿Estás acá? Así que es necesario, hermano, atender a qué estás haciendo tú y qué es lo que usted está haciendo y poniéndolo sobre Cristo. En la segunda de Pedro, en la carta segunda de Pedro, ¿sí me está siguiendo? Segunda de Pedro 4. Segunda de Pedro, capítulo 4. Perdón, primera de... A ver, espéreme. Es segunda de Pedro, perdón, primera de Pedro, capítulo 2, discúlpeme. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7. Acercándoos a él, piedra viva, desechada, escúcheme bien, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Escuche bien, está hablando quién es la piedra, sobre qué hay que edificarse, y habla, hermano, y me asombra cómo Pedro usa esta palabra, porque al principio se refiere a los hombres, diciendo, estos hombres, dice, ciertamente para los hombres, más para Dios piedra escogida, pero después cambia y dice, en el último versículo que leímos, dice en el versículo 7, la piedra que los edificadores desecharon. O sea, hay personas, hermano, que somos capaces de desechar a Jesucristo en nuestras decisiones. Somos capaces de desechar a Cristo en la edificación de nuestras vidas. Somos capaces de ignorar la palabra de Dios para tomar decisiones. Somos capaces, hermano, de hacer a un lado al Rey de Reyes para alcanzar lo que nosotros queremos. Si es que usted o yo me considero un edificador de nuestras vidas. Todo lo que tú haces, hermano, aleluya, al tiempo te bendecirá o al tiempo te maldecirá. Cada una de tus decisiones y de las mías, hermano, van a tener una consecuencia y no son tan prontas, lamentablemente, que cuando quedamos nosotros, hermano, revertirla, ya habrá, hermano, aleluya, un proceso de destrucción sobre nosotros. Eso es importante entenderlo. Porque si nosotros no estamos mirando, hermano, amén, cómo estamos edificando sobre Cristo. Ahora esto es claro que está para aquellos que consideramos a Cristo nuestro Señor. Y para aquellos que aún no consideran a Cristo su Señor, deberían de preguntarse, ¿ya estoy edificando mi vida? ¿Sobre qué la edifico? ¿Cuál es, aleluya, la parte en mi vida que me muestra que soy una persona que está en construcción de su vida? Por eso es que aquí en el cristianismo, hermano, a lo que nosotros ponemos ojo es a lo que Dios manda y es
madurez y desarrollo. Nosotros no ponemos ojos a los 30 años que tengas sentados oyendo la palabra de Dios. Lo que Dios manda es que los hombres se comprometan y los hombres, hermano, y mujeres comiencen a avanzar en el reino de tal manera que puedan ser puestos para servir. De tal manera, hermano, que digan, todo lo que tengo es tuyo, porque de tu mano ha sido provisto, por tu mano ha sido provisto. Cuando nosotros no estamos, hermano, en el sentido real de crecimiento, y escúchame bien porque es aquí donde hay sabiduría. El crecimiento no es que tú y yo nos miremos mayor que los demás. Eso no es crecimiento en la iglesia. Según la enseñanza de Cristo, el crecimiento es, hermano, tu abnegación a ti y usted, yo y cualquier persona puesta en servicio a los demás. Que entre más creces, entre más maduras, más quieres servir, más dispuesto estás a negarte a ti mismo. Menos quieres de este mundo, más quieres de Dios. Así que un edificador, hermano, que está edificando sobre Cristo, buscará a toda costa hacer que sus obras sean espirituales y que asemejen al oro, a la plata o al bronce, amén, de tal manera que cuando yo tenga que vivir esa prueba, cuando yo tenga que vivir ese momento, Dios sea, hermano, aleluya, el que tome el control y me lleve más adelante. Y es que así es la vida. Hace algunos años acompañé a mi esposa a su rutina. Ella le gusta ser muy precavida en lo médico y de repente le dijeron, pues usted tiene aquí como que algo raro, y como que ese algo raro es un tumor y pues hay que operarla ya. Y entonces empezamos a orar por sanidad y dijimos, pues, Señor, tú eres nuestro Dios, y uno se aferra a eso, y Señor, pues sálvanos, y no queremos que mi esposo se opere, y tú puedes quitar esto. No se lo quitó, se operó, pero la patología era benigna. ¿Qué más quieres? Es que muchas veces nosotros no queremos pasar por ahí y no queremos ver la gracia de Dios y la gloria de Dios, no queremos ver cómo nuestro Dios manifiesta su amor, y habrá momentos en que hay que pasar, y muchos diríamos o muchos dirán, pues entonces Dios no es bueno, porque yo le sirvo, porque yo le amo, porque me salvó. ¿Cuántos años tengo aquí? Ni modo que a un hijo de Dios le salga un tumor. Claro que le puede salir, pero ¿cuál es tu fe? Y después del día malo estarás de pie, y después del día de la prueba estarás de pie. Conocí a un hombre que perdió hijos y estaba ahí buscando al Señor, amando a Dios. He conocido personas que hasta su casa han perdido y están ahí. ¿Qué sería de ti si perdieras todo lo que tienes hoy? ¿Lo que has edificado en Cristo serviría para sustentarte de Él? Si hoy no tuvieras nada de lo que tienes, ¿de verdad lo siguieras amando y buscando como es? Porque sabes, aquí hay un principio de cual espero ya no me da tiempo de hablar, pero aquí hay el principio donde Dios dice, busca primeramente las cosas de Dios, su justicia serán para ti y también te añadirá. Porque muchos de nosotros, estando en pérdida, podríamos orar más, nos podríamos convertir en el hombre y la mujer de oración que nunca hemos sido. Impulsados por una pérdida, no por amor a Dios, impulsados no por querer edificar sobre Cristo una vida espiritual, sino porque necesito que me regrese lo que perdí. Si tú perdieras tu salud, seguro te volverías a alguien de oración, incluso de ayuno. Es que no estamos entendiendo, hermanos, que en algún punto de nuestras vidas, nuestras obras van a ser probadas. Y si no estamos con obras que sean purificadas para glorificar al Señor, serán obras que te generarán pérdidas, aunque bien irás al cielo. Gloria a Dios por el Señor. Pero lo que sí quiere hacernos saber Pablo y Pedro con estas escrituras es que las obras, Dios las sigue desechando si no lo honran. Que las obras que tú y yo hacemos, si no siguen glorificando al Señor, Él los sigue desechando. ¿Estás acá? Por eso a los hombres les dijo, ustedes dan de lo que les sobra, pero ella puso todo lo que tenía como sustento. Por eso, porque Dios sigue mirando que tus obras sin Él son totalmente desechables. Y eso es algo que debería de traernos a conciencia y decir, Señor, ¿lo que hago es por ti o es para mí?
¿Te amo porque tú eres Dios o porque me has mantenido con esta bendición? ¿Soy cristiano porque me va bien, porque quiero obedecer? Es ahí donde nosotros tendríamos que mirar si realmente nuestra edificación de vida sobre Cristo permanecería. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Es importante, es importante comprender que estamos edificando sobre Cristo. Es importante, hermano, visualizar si mis obras podrían sustentarme, sostenerme. Hay cosas que vas a tener que pasar, como cristianos se pasan. Y mientras Cristo siga siendo nuestro Señor, hermano, nosotros podemos y debemos vivir así. Yo recuerdo en una ocasión, en una etapa de mi vida de mucho gozo, nos pusieron la ley del hielo. La ley del hielo, ¿sí la ubica? ¿No han escuchado la ley del hielo aquí en el mundo? Sí, ¿no? Y luego, pues mientras Cristo me siga hablando en este tiempo de prueba, vamos a seguir adelante. ¿A quién tengo que glorificar? Al Señor. ¿Quién es el que me salvó? Cristo. Es el Señor. Y esas son las cosas, hermano, para las cuales nosotros tenemos que prepararnos, edificar y construir sobre Cristo. Para momentos que tu mente no puede descifrar como que sea algo, aleluya, que deba haber dentro del reino. Recuerda que el reino de Dios es perfecto, pero los que vivimos en el reino de Dios no somos perfectos. ¿Sí estás aquí? Dice la Biblia que serás sembrado, yo seré sembrado en corrupción. O sea, hasta el día que nos moramos, el Señor nos considera personas corruptibles. Pero en la resurrección, ¿cómo vamos a resucitar? Incorruptibles. Incorruptibles, ya allá en la resurrección. Mientras estamos en una pelea, en una lucha, y eres tú, soy yo, somos las personas que creemos en Cristo, las que tenemos que cuidar cómo edificamos sobre Cristo, tu Salvador, tu Señor. Es importante, como decía al principio, que hoy te puedas dar cuenta y decir, ¿a partir de cuándo supe que tenía que edificar mi vida? ¿A partir de cuándo me enteré que tenía que madurar y desarrollarme y ser una persona de compromisos dentro de la iglesia? ¿Cuándo me di cuenta de esto? Porque a partir de aquel día, hermano, tú has estado, aleluya, consciente o inconscientemente, amén, buscando agradar a Dios, y tus obras han ido siendo probadas y seguirán siendo probadas. Y el Señor te hará salvo aunque bien tú tengas pérdidas. Pero es así como sucede. El libro de los Hechos, con eso termino, describe un viaje de Pablo, lo llevan preso. Pablo dice, hey, no vayamos, van a cruzar el mar, no vayamos porque el Señor me ha dicho que si vamos, va a haber pérdidas. Pero el capitán dijo, tú cállate, tú eres un esclavo, tú no sabes, ¿eres marinero? No, ¿eres capitán? Pues tampoco. Entonces cállate y nos vamos a ir. Y Pablo les dijo, no vayamos, porque va a haber pérdidas. Y el hombre dijo, vamos. Así que emprendieron el viaje y estando en medio mar empezó a venir una tormenta muy fuerte, muy tremenda y empezó a azotar la embarcación y empezó a azotarla. Y los hombres empezaron a temer y los hombres empezaron a temer por su vida porque dijeron, vamos a morir. Pablo sabía que eso iba a pasar porque Dios le había dicho que eso iba a pasar. Así que Pablo les empezó a decir, saben, necesitamos nosotros sacar todo lo que trae este barco. Y ese barco, hermano, llevaba víveres, ese barco llevaba cosas preciosas a los ojos de los hombres y preciosas a su corazón. Así que los hombres empezaron a tirar, no sé qué hubieras tirado primero, si la ropa o la comida, yo creo que la ropa, ¿no? Uy, tira la ropa. No, tienes que sacar más de este barco porque nos vamos a morir. Así que llegó un momento en donde el hombre tuvo que decidir entre sus bienes y su vida. Y tiraron todo lo que llevaba el barco, todo lo que para ellos era precioso, y Dios guardó sus vidas. Pero perdieron todo.
Y eso no hubiese pasado si el hombre hubiese escuchado la voz de Dios a través de otro hombre. Y eso es muy interesante, porque algunos de nosotros, hermano, por causa de no oír la voz de Dios, en algún momento nos azotará la tormenta y lo que tanto amas y lo que tanto quieres y por lo que tanto luchas y peleas, se puede perder. Aunque tú y yo lleguemos al cielo, que eso es lo primordial. Pero estoy seguro que aunque lo primordial sea llegar al cielo, nadie quisiera perder lo que hoy tiene. Así que edificar sobre Cristo tiene que darse, hermano, aleluya, por inspeccionado por el Espíritu Santo en tu vida. Si el Espíritu Santo no te inspecciona y nos dice, esto que estás edificando es puro heno. Sí, está grande tu casa, pero es pura hojarasca. Sí, se ve bien bonita, pero es pura madera. Tienes tiempo para quitar la madera y empezar a poner oro. Tienes tiempo para quitar el heno y poner plata. Tienes tiempo para quitar, hermano, la hojarasca y empezar a poner cobre. Cualquier cosa que tú sepas que a través de la prueba te va a hacer más fiel, hombre de mayor oración, mujer de más ayuno. Algo que tú sepas que cuando venga sobre tu vida te hará mucho más fuerte en Cristo Jesús. De eso hablamos. El que edifica en Cristo finalmente termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cierre un momento sus ojos y meditemos esta mañana respecto a que si hoy nuestras obras fueran probadas por fuego, si hoy nuestras obras fueran probadas por fuego, ¿qué les pasaría? ¿Te harían más fuerte en Cristo? ¿Serías más fiel? ¿Sería usted más obediente? ¿Sería usted más leal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque en el Antiguo Testamento unos hombres en la primera de cambios empezaron a murmurar de Moisés. ¿Qué pasa? Porque los hombres en el primer momento de cambio dijeron, haznos un becerro que adorar. ¿Qué pasa en ti? Porque a la primera de cambios un hombre dijo, voy a sustraer de la ofrenda, voy a sustraer de lo que traerán los apóstoles, y su esposa le dijo, estoy de acuerdo. Y murieron. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando te dicen, tú eres de ellos? Y el hombre dijo, no, no lo soy. Y otro dijo, sí, tú, yo te vi con ellos, tampoco lo soy. Y alguien más le dijo, yo te vi, y dijo que no. Y empezó a hablar como hablaba cuando era pescador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando viene la prueba sobre nosotros? Lo que hemos edificado en Cristo nos abraza a Él, nos arraiga a la roca de nuestra salvación. Nos recuerda que Dios pondría roca en Sión para salvación y que deberíamos de adorarlo y glorificarlo y exaltarlo. ¿Qué pasa? Si quieres terminar tus días como alguien que tuvo pérdida, aunque bien seas salvo, ¿quieres o quisiéramos ser ejemplo de que le hicimos a loco 30 años de cristianismo? Queremos ser el ejemplo de que nunca nos comprometimos realmente. Queremos ser el ejemplo de que nunca estuvimos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Queremos ser el ejemplo de que siempre dijimos Señor, Señor, pero nunca hicimos lo que Él quería. Pregúntate, hermano, que todos los que edificamos sobre Cristo, todos, hermano, estamos dentro del supuesto donde nuestras obras serán probadas. Así que quiero hacer este llamado al altar en donde podamos decirle, Señor, quiero construir, quiero edificar sobre ti con materiales espirituales que me hagan ser más fiel, más obediente, más de todo aquello que te agrada, más de todo aquello que te honra, más de todo aquello que te glorifica, más de todo aquello que me lleva a morir a mí mismo. Estoy seguro que Dios habló a tu vida, estoy seguro que sabes que hay obras que son de heno, de hojarasca, de madera. Piénsate bien, hermano, porque en algún momento todo lo que tú estás decidiendo hoy será probado. Todo lo que hemos decidido ayer, antier, será probado. Vamos a adorar a Dios, pero esta tarde tenemos la oportunidad de tirar esos materiales baratos
de tirar esos materiales flamables, de tirar aquello que genera pérdida y rogarle a Dios que nos haga ser personas que edifiquen con cosas valiosas, que nos cuestan, que nos llevan a morir a nosotros mismos, pero que en el tiempo de prueba no sufriremos pérdida. Adoremos al Señor, el altar está abierto. Gracias.